En este ejercicio nos dicen que en su tiempo libre el 65% de los estudiantes de un centro educativo juega con videojuegos, el 45% lee libros y el 15% no hace ninguna de las dos cosas. He elegido al azar un estudiante de dicho centro, pues nos dicen que calculemos una serie de probabilidades. Entonces, en principio, vamos a anotar los sucesos que intervienen en el ejercicio y las probabilidades que nos dan. Vamos a anotar por V al suceso jugar con videojuegos y por L a leer libros. Como nos dicen que el 65% de los estudiantes juega con videojuegos, eso significa que la probabilidad del suceso V es 0,65. El 45% lee libros, con lo cual la probabilidad de L es 0,45. Y nos dicen que el 15% no hace ninguna de las dos cosas. El que no haga ninguna de las dos cosas significa que no juega con videojuegos y no lee libros. Por tanto, se trata del suceso V complementario intersección L complementario. No juega con videojuegos y no lee libros. Esa probabilidad es 0,15. Una vez vistas esas probabilidades, pasamos al apartado A. En el apartado A nos dicen que calculemos la probabilidad de que ese estudiante elegido al azar juegue con videojuegos o lea libros. Eso se trata de la probabilidad de V unión L. Para calcular esta probabilidad, pues tengamos en cuenta que por una de las leyes de Morgan, el complementario de la unión de V y L coincide con la intersección de V complementario y L complementario. La probabilidad de la unión de V y L, de cualquier suceso, la podemos obtener como 1 menos la probabilidad de su complementario, o sea que es 1 menos la probabilidad del complementario de V unión L. Y ahora es cuando tenemos en cuenta la ley de Morgan que acabamos de recordar y la probabilidad de este complementario de V unión L coincide con la de V complementario intersección L complementario, por tanto podemos escribir esa igualdad. Como la probabilidad de V complementario intersección L complementario la conocemos y vale 0,15, pues la probabilidad de la unión de V y L pues resulta ser 0,85. En el apartado B nos preguntan la probabilidad de que ese estudiante elegido al azar juegue con videojuegos y no lea libros. Por tanto, nos están preguntando una probabilidad de una intersección, de la intersección de los sucesos juega con videojuegos y del suceso no lee libros. Por tanto, se trata de la probabilidad de V intersección L complementario. Para calcular esta probabilidad, tengamos en cuenta pues, que V intersección L complementario coincide con la diferencia de los sucesos V y L y por tanto la probabilidad de V intersección L complementario pues, coincide con la del suceso diferencia de V y L, que es probabilidad de V menos la probabilidad de L intersección V. La probabilidad de L intersección V en principio no la conocemos, pero la podemos deducir de la fórmula de la probabilidad de la unión de L y V. La probabilidad de esta unión es P de L más P de V menos P de L intersección V. De esas probabilidades, pues conocemos la de L unión V, que es 0,85, la de L, que es 0,45, la de V, que es 0,65, y por tanto podemos despejar de ahí la probabilidad de L intersección V. De esa forma, la probabilidad de L intersección V resulta ser 0,25. Como sabíamos que la probabilidad de V intersección L complementario era P de V menos P de L intersección V, pues ya solo resta sustituir la P de V por su valor, que es 0,65, la P de L intersección V por el valor 0,25 que acabamos de calcular, y resulta 0,40. En el apartado C nos preguntan la probabilidad de que ese estudiante lea libros sabiendo que no juega con videojuegos. Por tanto, nos están preguntando una probabilidad condicionada. ¿A qué condicionamos? A lo que sabemos. Sabemos que no juega con videojuegos. Pues sabiendo eso, debemos calcular la probabilidad de que lea libros. Por tanto, la probabilidad pedida es la probabilidad de L condicionado a V complementario. Para calcular esta probabilidad, tengamos en cuenta que por definición de esta probabilidad condicionada, esto es el cociente entre la probabilidad de L intersección V complementario y la probabilidad de V complementario. La probabilidad de L intersección V complementario pues la podemos calcular teniendo en cuenta que es la probabilidad de L menos la probabilidad de L intersección V. Por tanto, resulta ser 0,45, que es la probabilidad de L, menos 0,25, que es la de L intersección V. Por tanto, el resultado es 0,20. Y la probabilidad de V complementario pues la obtenemos
como 1 menos la probabilidad de v, o sea, 1 menos 0,65, que es 0,35. Ya tenemos, por tanto, los valores de las probabilidades tanto de numerador como denominador de esta expresión. La del numerador es 0,20, la del denominador 0,35 y por tanto el resultado final es 0,5714.